¿Cómo les va? Muy buenos días. Estamos comenzando la primera mañana por Diputados TV. Estamos enseguida con María Cafferat, estamos con Martín Di Natale, básicamente viendo lo que está pasando acá y lo que pasa afuera. Recién me estaba contando Di Natale algunos datos de la reunión de Miguel Pichetto con referentes del Ejecutivo para el día de hoy, después de lo que ya pasó con representantes de La Libertad Avanza y del PRO la semana pasada. Básicamente, y lo vamos a hablar también con ambos, con Cafferat y con Di Natale, cómo se concilia esto que tiene que ver con la idea del gobierno, naturalmente, de que no se trate el DNU o que se convalide y no sea rechazado con el Senado, y también con la idea del gobierno de avanzar en impuesto a las ganancias para tener más recursos e incluso avanzar en una nueva ley previsional, donde recién lo hablábamos con María. Hay como una diferencia en los proyectos de los diputados y los proyectos del Ejecutivo. El Ejecutivo quiere gastar menos en la ley previsional y quiere recaudar más con impuesto a las ganancias. Habrá que ver si se puede conciliar en un marco que tiene que ver también con el encuentro de mayo, donde el presidente fue un poco escéptico esta semana, planteando que, otra vez ya lo había dicho, que no era demasiado optimista en torno a llegar a un acuerdo para el 25 de mayo en la provincia mediterránea. Bueno, comenzamos primero con ella, con María Cafferat. ¿Cómo le va, Cafferat? ¿Cómo estás, Pato? ¿Todo bien? Bien, bien. Sí, ahí tenés, vos lo decías. Tenemos por un lado los problemas técnicos y los problemas políticos. Problemas técnicos, ahí hay ya dos focos de conflicto como parte del debate de la ley bases, que tiene que ver con el tema de jubilaciones, que tanto el radicalismo como el PRO, como lo va a hacer esta tarde Pichetto y el resto de Hacemos Coalición Federal, que le están pidiendo separarlo del debate de la ley bases y plantearlo de manera adelantada por la urgencia, debido a la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron todos los jubilados y las jubiladas. Eso lo tenés por un lado. Y por el otro, que tiene que ver con la contracara de la ley bases, con todo el paquete de fiscales. Bueno, ¿qué es lo que termina negociando con las provincias para aliviar las cuentas fiscales de todas las provincias? El gobierno hoy en día está insistiendo con volver a restituir el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, y ahí hay una discusión que es interna de los gobernadores, porque tenés algunos que están de acuerdo, pero tenés todos los patagónicos, que son al final del día los que representan las provincias donde hay más población que pagan el impuesto a las ganancias, que se están oponiendo. Y hoy por hoy el número para volver a impulsar el impuesto a las ganancias no está, definitivamente. Esa es la parte técnica, y después está toda la parte política que venimos repasando las últimas semanas, que empeoró luego de la caída del DNU, que tiene que ver cómo se vuelven a generar esos lazos con algunos gobernadores y sectores de la oposición después de que el Senado le rechazara por casi 2/3 de la Cámara el DNU refundacional que tenía Javier Milei, y que hoy por hoy el número de diputados está muy justo. Sí. A mí el número me da que está más cerca del rechazo que del voto a favor, pero que el oficialismo ahí tiene un claro objetivo de dilatarlo y que siga corriendo, como está corriendo hoy en día el DNU, hasta que el escenario en diputados mejore un poquito más. Sí. Vi algo que no sé, me parece que es como una aprensión natural del sector, pero que había preocupación en el tema y con los inmobiliarios, porque dice, lo que más ha funcionado con el tema del decreto es la liberación de los alquileres. ¿Qué pasa si, como dice María, de pronto está en condiciones diputados también de anularlo? Quedaría, la verdad, fuera de ejercicio aplicable del decreto todo lo que tiene que ver con la cuestión alquileres. Sí, pero bueno, estuvo hablando mucho Di Natale, sabe lo que va a pasar en la reunión de hoy. Sí, así que cuente, a las 13 horas se reúnen Guillermo Franco, ministro del Interior, con Miguel Pichetto y los referentes del bloque de Pichetto, de Hacemos. Una reunión que tiene que ver, como bien vos dijiste, Pato, con las reuniones que llevó adelante Francos el día viernes con referentes del PRO, de la Libertad Avanza y del radicalismo alrededor de la ley de bases. Básicamente todavía no hay fecha concreta de cuándo empezaría el debate, pero sí lo que están buscando es consensos para ver hasta dónde se puede conseguir votos y cuál es el espíritu. Hoy Pichetto habló por la mañana, dijo que ellos van a apoyar, que no hay margen para no apoyar estas medidas del gobierno,
y que obviamente el tema de discusiones sigue siendo el tema jubilaciones, la fórmula que quiere aplicar el gobierno, y por otro lado el tema de ganancias, hasta dónde va ese techo que plantea, cómo lo sube el gobierno. Incluso en algún momento, ¿te acordás? Se había hablado, el propio Guillermo Franco dijo que iba a ser retroactivo. Sí, Generó una sí. polémica muy grande, porque por otro lado, yendo al DNU que vos decís, Pato, si eventualmente la Cámara de Diputados llegase a rechazar el DNU, no es retroactivo eso, ¿no? O sea, todo lo que hasta ahora se viene aplicando respecto al DNU, que está vigente, salvo aquellos temas que están... No, el alquiler que está firmado, como sea, con dólares, por ser, ese está de acuerdo. El tema es lo que pasaría eventualmente con el mercado. Claro, exactamente. Y perdón, un tema para ambos, porque la verdad lo estaba pensando ahora. Digo, ¿qué pasa con los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires, diputados de la Unión Cívica Radical, donde, atención, que Maximiliano Abad se abstuvo de votar en el DNU, con los diputados del PRO, con los diputados de la Libertad Avanza, porque esto que está pasando, los aumentos durísimos, aumentos de impuestos en la provincia, que han convocado a una rebelión fiscal por parte de Esper, fueron impuestos que tienen el ok de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿qué va a pasar con los diputados nacionales? Porque si la rebelión fiscal prospera, es un enorme problema para Kicillof, pero no solo para Kicillof, para toda la provincia. Sí, totalmente. Digo, aparte, una rebelión que, una rebelión que fue avalada por el propio presidente de la Nación, y hoy le contesta a Kicillof diciendo que Milei es gravísimo lo que dice porque está fomentando el desapego a la ley, y habló de fomentar el narcocapitalismo. Ahora, en esta instancia que vos decís, Kicillof también anuncia hoy a la mañana aumento para jubilados, 13%. Para planes sociales, etcétera, y para estatales. Pero lo que yo no recuerdo es que haya habido un explícito rechazo, me parece, de los aliados nacionales del presidente en la provincia como esto se trató. Yo no hubo acompañamiento de muchos sectores. Hubo acompañamiento mayoritario en su momento. El tema es ahí cómo se plantea. Hay claramente una decisión política de responsabilizar a Kicillof y hacer hincapié mediáticamente en lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. El tema es cómo se conjuga esa oposición al impuestazo que hubo en la provincia de Buenos Aires con el reclamo para volver a restituir el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría. Ahí están en un problema, entonces, pensando en los diputados de la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales estarían a favor de volver a restituir la cuarta categoría, de hacerlo con tal vez otras escalas, discutir cuál va a ser el piso, si va a ser 1,5 millones, como está sosteniendo hoy en día el gobierno, o debería ser más elevada. Ahí tenés un problemón, porque si respaldás un impuesto, respaldás el otro. Hay que ver ahí cómo discursivamente se ordena el gobierno. Es que además acá hay un tema, me parece. Esto, la verdad, no sé si es la madre de las peleas, pero digo, desde el año 89 gana Menem, desde el año 91, cuando Duhalde es candidato en la provincia, y ahí acuerda Duhalde con Menem la asistencia de Nación para provincia, que era Fondo de Recuperación del Conurbano o algo parecido, 91, 2001, 2011, 2021. Son 30 años donde siempre hubo una asistencia especial de Nación para provincia, porque, digo, o estaba el kirchnerismo asistiendo a Scioli, o el kirchnerismo asistiendo a Kicillof, o Macri asistiendo a María Eugenia Vidal. Esa es la plata que no está, entonces me parece que está procurándola buscar de otro lado Kicillof, y este es el problema. Sí, que es el problema que tienen todas las provincias hoy pero en más día. Notable en provincia. Lo que pasa es que en provincia viene, ¿te acordás de Arrastre, la época de Armendáriz, cuando le quitan el porcentaje de coparticipación? Después Duhalde, como bien vos decís, Pato, lo restituyó con el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, y después con esa quita que hubo por parte también de Mauricio Macri, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver justamente porque hoy no hay un debate renovado de lo que es la ley de coparticipación, que quedó ahí en el olvido después de la reforma constitucional del 94. Pero bueno, lo cierto es que hoy hay un enfrentamiento muy fuerte, como bien vos decís. Están los aliados a Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Seguramente este debate se va a trasladar aquí. Yo vivo en la provincia, obviamente me llegaron impuestos por las nubes, pero digo,
¿Cuál es el otro camino que tiene el gobierno de la provincia si no va a haber? Está bien, el gobierno de la nación te dice, mira, no hay más plata, no hay más plata, ahora busca en el mundo impositivo, Kicillof, porque la verdad, Claro. tenés que atender la seguridad, tenés que atender la salud, tenés que atender la educación. Sí. Si no la sacás de ahí, no sé dónde la sacás. Y si te convocan a una rebelión fiscal, digo, los problemas son para todo el país, porque si vos como provincia no podés asistir la salud, la educación y la seguridad, no se acota a la provincia. Sí, Las claro. consecuencias se notan a nivel nacional enseguida. Por eso la verdad que no sé. Sí, más con una Pues, provincia que tiene claro, más del 40% de la población nacional. Y fuiste generoso. No, y que tiene 50 y pico % de pobres. Exactamente. Exactamente. Bueno, me dicen que enseguida está la primera nota. También va a estar María con las primeras placas. Así que nada, recordamos entonces lo que está sucediendo. Lo primero es lo que está planteando para esta tarde. Recordamos la hora, señor Di Natale, reunión 13 del horas, Ejecutivo. primer piso de Casa Rosada, va a estar seguramente ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de gabinete Nicolás Pose recibiendo a Pichetto y a algunos referentes del bloque de Pichetto. Circuló mucho en las redes alguna declaración, yo creo que era en el bloque, de Nicolás Massot diciendo yo quiero votar a favor del DNU, pero ayúdame, ¿no? Que Sí. me parece que va a ser parte del En planteo. rigor, lo que Massot agrega también es el DNU debería ser una ley. Claro, exactamente. Es interesante eso también, es otro debate, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, ahí está María Cafferata. Sí. ¿Qué tenemos, María? Vamos dale. con el DNU. Igual ahí lo que dijo Massot en redes sociales saliendo a imponer un poco la postura que va a tener Hacemos, tiene que ver con algo que también le están pidiendo el radicalismo. Que hoy por hoy es, no tratemos estos temas vía DNU, porque si los tratamos, se cae. Hay un análisis que están haciendo adentro del radicalismo y del bloque de Pichetto de que hoy el número para aprobar el DNU en la Cámara de Diputados no está. Ahora después vamos a trasladar los votos del Senado a la Cámara de Diputados para entenderlo un poco. Pero el pedido que está habiendo muy fuerte, porque Rodrigo de Loredo, cuando fue el viernes a reunirse con Francos, le elevó ese mismo pedido de tratemos los proyectos espejos que hay hoy en día del DNU, porque así como está en cualquier momento, están a un tuit de que a un diputado opositor le quiera bochar el DNU en la Cámara de Diputados, con las consecuencias que tendría Versión particularmente lo que con los pasó con la contratos. senadora por Chubut, Bueno, por lo que ejemplo, pasa ¿no? es que en ese... La senadora que habló... Terenzi, decís. Terenzi, exactamente. Si Que no tuvo hubiese amenazas de pasado... muerte. Si no hubiese pasado lo que pasó previamente, no sé si ella a lo mejor votaba a favor del DNU o se abstenía. Lo que Pero pasa- pasó lo que pasó, decís vos, y votó en contra. Sí, las Lo amenazas que- de muerte fueron Después. después. No, ya sé, no sé. Lo que ocurre, como dice María, es que la preocupación que hay en el oficialismo es o surge a partir de la sesión de la semana Claro. pasada, donde por apenas 10 votos Sí. no llegaron la oposición Claro. reunida en el recinto al quórum de 129. 10 votos fue un llamado de atención, una alerta importante para el oficialismo, porque si estuvieron, y aparte con un problema de comunicaciones, el temporal Sí. de por medio, muchos diputados que no llegaron, 10 votos apenas para ese quórum, con lo cual, con ese número de una masa crítica muy fuerte, el gobierno está en estado de alerta. Sí, Miguel Pichetto fue incluso más preciso, dijo, estuvimos a 3 votos, dijo él, Bueno. porque tuvimos 126, Sí, que porque fue un momento que fue pasó después, llegando. no en el momento. Porque Pero es nada, probable que claro, ya haya contabilizado claro, diputados que estaban viniendo y que no exactamente. llegaron. Claro, por eso exactamente. Claro. Sí. Sí, y ahí la advertencia, claro, es muy clara al respecto. Entonces, lo del comentario del tuit, que a mí lo dijo textualmente un diputado nacional de la oposición dentro del bloque de Pichetto, tiene que ver con las consecuencias que muchas veces hay cuando tiene algunos traspiés políticos Claro. Javier Milei, que sale vía redes sociales a escrachar o a insultar a muchos de los legisladores opositores que no votaron como quisieron. Es curioso porque lo que pasó después de que se cayera el DNU, la animadversión, hubo un escrache y hubo un ataque coordinado contra la senadora Sí, Terenzi. sí. Tuvo y sufrió amenazas de muerte la senadora de Chubut, que había votado en contra. Pero también hubo, críticas a Martín Lustó, se publicaron, estos son los que nombres. votaron en contra. Pero no fue tan intenso como después de la caída de la ley Bases. Claro. Y ahí están viendo muchos de los diputados opositores,
está buscando tender la mano para, aunque sea, no se le caiga el DNU de manera inmediata y poder empezar a negociar la ley ómnibus. Entonces, a ver, traslademos lo que pasó en el Senado, acá en la Cámara de Diputados. En total, la Libertad Avanza tuvo 25 votos a favor en el Senado. Estos son 25 votos de 72. Había sorpresa dentro del propio oficialismo por los escasos que habían sido los apoyos. Esperaban más. O sea, son 7 propios más los ROT. 6 Sí, porque faltaba 6 uno. porque faltaba uno, sí, el presidente Puntano. provisional, Puntano, bueno, porque había tenido un problema familiar, Falleció la esposa, falleció la esposa, entonces no había estado presente. Vos ahí tenés 6 La Libertad Avanza, tenés los 6 del PRO, que el PRO ya lo ubicamos como si fuera el propio oficialismo. Trabajan para conseguirle los números a La Libertad Avanza, a las 2 cámaras. Tenemos 3 de Cambio Federal, donde está el salteño Romero, que Bayán se refirió al director técnico de Victoria Villarruel en el recinto. Beatriz Ávila también forma parte de los federales. Y 9 Unión Cívica Radical. Acá la discusión se va a dar en ¿qué van a hacer los radicales? ¿Los radicales se van a romper o no se van a romper? ¿Y qué va a hacer el grupo de Pichetto nuevamente? Porque vos tenés que 9 de la Unión Cívica Radical votaron a favor, es decir, la gran mayoría del bloque, pero tenés que 3 que votaron en contra y 1 que se abstuvo. Y acá, en la Cámara de Diputados, recordemos, ¿no? Es Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical, el que vota en contra, diferenciándose del resto de la mayoría de su bloque, con las consecuencias que va a tener interna de Unión Cívica Radical. Ahora, Rodrigo de Loredo, que es el presidente del bloque acá en la Cámara de Diputados, viene arrastrando los problemas internos hace mucho tiempo e incluso cuando va el viernes a juntarse con Francos, no está en condiciones de garantizarle nada, porque en diputados vos tenés que el radicalismo se puede dividir en 3. No en 2. Tenés por un lado mayoritario todavía que sigue la línea de Loredo y de los gobernadores radicales que piden negociar con el oficialismo y respaldar la gran mayoría de sus reformas, que vos ahí tenés más de 15 diputados, pero después tenés a los de Evolución, línea Lustó-Jacobiti, que son 6, que tienen una postura más crítica, y a los que ya lo podemos poner del lado de la oposición dura, que son los 5 de Facundo Manes y Carvajal, que son los que se sentaron y dieron quórum en la sesión de la semana pasada sobre la reforma previsional. Esos 5, vamos a la próxima placa, ya los ubicamos en contra del DNU. Los 6 de la Evolución todavía se está viendo, pero responden políticamente a Martín Lustó, que votó en contra. Entonces, ahí ya tenés 11 Martín que podrían votar en contra. Él dijo que va a votar a favor. ¿Fue o es una evolución en algún momento de su vida, Tetaz? Porque hoy no sé si se referencia tanto con Lustó. El tema es que también Rodrigo de Loredo es evolución, pero claro, Rodrigo de Loredo está totalmente peleado con la línea de Martín Lustó, que en teoría debería ser su referente. Y lo otro, que vos lo dijiste muy bien al pasar, digo, ojo que el que se abstiene, que para el gobierno es un problema, es Maximiliano Abad, que es el senador por la provincia de Buenos Aires, es el principal distrito y el principal aparato. Está bien, no te votó en contra como Lustó, pero se abstuvo, digo. Si eso se traslada también a la provincia de Buenos Aires, es un problemón, pero bueno. No estamos viendo eso. Claro, Viste que lo que se vio en el Senado fueron mucho de las posturas personales. Sí, claro. La decisión del bloque orgánica fue acompañar. Es decir, la decisión de los gobernadores radicales. Acompañemos de momento el DNU mientras continúa la discusión por el paquete fiscal. Esa fue la discusión, esa fue la postura orgánica que tuvo la mayoría del bloque. Lo que pasa es que las principales figuras del radicalismo votaron en contra o se abstuvieron, pero lo hicieron a título personal y hay que ver qué consecuencias tiene después cuando se trata en la Cámara de Diputados. Pero de momento es personal, no es que lo que hace Lustó influye en todos los de Evolución y lo que hace Maximiliano Abad en todos los diputados radicales de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, Karina Banfi, diputada radical de la provincia de Buenos Aires, hoy está más alineada con la postura de ayudar al gobierno nacional. Son discusiones. Entonces, los 42 votos en contra, que fueron casi 2/3 del recinto. 33 de Unión por la Patria, eso hay que prestar atención porque ahí no hubo una ausencia y a ninguno se le perdió un vuelo ahí. No. Tiene que ver que Unión por la Patria necesita tenerlos a todos respaldando. Tenés 3 de la Unión Cívica Radical, Martín Lustó, lo que mencionábamos,
Pablo Blanco, que fue un caso Sí, aparte, totalmente, sí. es senador de Tierra del Fuego, que incluso en su discurso denunció públicamente haber sufrido presiones por parte de los sectores empresarios de Tierra del Fuego que le pedían, si vos votás en contra del DNU, corre en riesgo gran parte de nuestra producción provincial. Y Edith Terenzi, que es la senadora chubutense, alineada con Nacho Torres, el gobernador, que después de haber votado en contra, sufrió amenazas y particularmente amenazas de muerte. Ay, pero ahí hoy que vos me explicás Bueno, eso no. y es así, pero a lo que voy yo es como a veces los tweets, por las cuestiones humanas y personales, inciden, porque ella fue amenazada, pero básicamente ella explica su voto por los agravios contra el gobernador, calificándolo de que era un enfermo del síndrome de Down y Sí. pidiendo disculpas que nunca llegaron. A esa cuestión me refiero yo cuando hablo de temas personales, ¿no? Sí. Que después, obviamente, vinieron las amenazas. Ojo que la Ojo que- senadora del PRO de Chubut votó a favor. Sí, claro. Tuvo 1 y 1. Los Sí. que responden a Sí, Nacho sí, sí, Torres claro. hubo 1 y 1. La senadora del PRO votó Sí. a favor, la senadora radical, pero que también responde a Nacho Torres y, como vos decís, haciendo mucho hincapié en los agravios que sufrieron redes sociales por parte de el equipo de Javier Milei, votó en contra. Quiere decir, vamos a ver qué No, pasa en claro, diputados. sí. Vamos a ver que también tiene 2 diputados. Después tenés, acá arrancan sector gobernadores patagónicos. Claro. Mónica Silva, que responde al gobernador de Río Negro, Alberto Beretilnec, Camau Espínola y Edgardo Cuellar, que son agentes libres que Sí. formaban parte originalmente del Frente de Todos, se separan durante el último año de gobierno de Alberto Fernández y ahí son un poco los que definen el quórum en el Senado. Tenés 2 por Santa Cruz, santacruceños que responden a Claudio Vidal, furiosos con el gobierno nacional como consecuencia del cierre de una de las represas que dejó a más de 1.800 trabajadores en la calle y que vos tenés, lo conversábamos el viernes, llegaron a votar en contra del permiso de que el presidente Sí. salía del país. Entonces, nadie votó en contra de eso. Quiero decir, Juliana Di Tulio votó a favor de que el presidente saliera del país, pero no lo hicieron así los 2 que responden a Claudio Vidal. Además, expliquemos que esta decisión, presuntamente, de las represas tiene que ver con alguna manifestación política del Ejecutivo diciendo no queremos ningún vínculo con países comunistas. Bueno, quienes financian la represa son capitales chinos, ¿no? Sí, Entonces y es se un le tema. suma- Sí, y se le suma cuál es, pero es una incidencia directa en la fuente del trabajo de una provincia. Sí, claro. Negociamos el pacto fiscal que vos quieras, pero si me estás cortando gran parte de la fuente de trabajo de provincia, estamos en un problema. Ya dijo Acevedo el viernes que él no vota a favor del DNU, si le toca votar. Bueno, y ahí llegamos a esa instancia. Ya llegamos. Ahora, Y después, perdón, relacionado con los radicales, ¿no? ¿Qué puede pasar acá en el Congreso? Estuvieron entonces el viernes Banfi, Verasay, Picat y Carrizo con francos. Aparentemente ahí hubo un apoyo pleno a lo que va a ser la ley de base, la nueva ley de base, mejor dicho. Y hay que ver, bueno, si se va a trasladar ese apoyo de los radicales a todo el resto del bloque de radicales. Y ¿no? lo que planteaba en María, principio, ¿no? Sí. tenés Claro. ahí 11 que no. No, Claro, por eso. 11 que no, un montón. Es un montón, sí. Es un tercio que no, porque son los 6 de Evolución, Lustó Jacobiti y los 5 de Manes Claro. y Carvajal, que vos Claro, sabés que por esos eso. votan en contra. Ahí hay 11 que de Loredo no les puede garantizar, porque de Loredo también muchas veces funciona cuando se junta con francos para decirle, Claro. tengo esta cantidad de votos que están dispuestos Claro, a acompañar claro, claro. en estas condiciones. De estos no te puedo prometer nada. El radicalismo hoy está en una postura muy incómoda No. en la cual tiene que negociar cambios en la ley bases, por ejemplo, Claro. a cambio de 2/3 como mucho Bueno, del pero- bloque, quiero Pero decirte. también debe tener mucha presión el bloque de los gobernadores radicales, ¿no? Llámese, Sí. o Puyaro, por lo por ejemplo. No, Sí, o Puyaro Valdés, es el ¿no? único O que no Valdés. firmó No. el comunicado de los gobernadores No. radicales. Ahí hay que prestar atención. Sí. Es Cornejo principalmente Sí. el que está Y armando. Valdés, ¿no? Cornejo y Valdés, pero a mí Cornejo me lo llaman el ministro de Interior de Claro, Javier claro. Milei hoy por Sí, hoy, algunos claro. radicales más críticos Sí, de claro, esa claro. línea. Y claro, sí. Que tuvo que ver mucho con la caída de la sesión de la semana pasada, que estuvieron todos los gobernadores activando fuerte para evitar que la oposición Yo hablé llegara con al una quórum. senadora mendocina este fin de semana, absolutamente alineada con Cornejo y con Sí, el por eso. gobierno. Cornejo Claro. está Sí, 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 sí. muy oficialista en ese sentido. Y vamos a las abstenciones. Vos lo decías, Maximiliano Abad, Unión Cívica Radical,
Alejandra Vigo, cordobesa, otro. Hay 4 diputados que responden a Yarlora en la Cámara de Diputados que van a ser claves en que se caiga o no se caiga el DNU. Acá, al principio Girón, vamos viendo. Vamos viendo. Y Carlos Arce y Sonia Rojas, que son los 2 senadores del Frente para la Concordia Misionero, el Partido Provincial de Misiones, que también pueden ser, tienen 4 diputados acá también en la Cámara de Diputados, que van a ser van a definir cómo va a ser el resultado. Tanto Córdoba como Misiones dijeron, bueno, sigamos viendo cómo siguen las negociaciones. Me parece que para negociar es preferible esta incertidumbre, ¿no? Claro, los gobernadores Claro, le mandaron un mensaje al gobierno nacional Exactamente. con esto. Escúchame, vos también nos necesitas a nosotros, no te necesitamos solamente nosotros no te a hagas vos, el loco porque que te voto en estamos al contra. borde del default, que es Claro. cierto que muchas provincias están al borde del default, pero vos también no estás políticamente. Te quedás sin nada, Sí, claro. exactamente. Y acá muy brevemente traigo lo que sostiene, porque a veces nos olvidamos qué es lo que sostiene el DNU 7023. Vamos a la próxima placa. ¿Qué tiene que ver con? Son 366 artículos. Este es el foco de discusión sobre por qué algunos sectores como el radicalismo, por ejemplo, dicen estamos de acuerdo de gran parte del contenido, pero no de las formas, porque no puede tratarse de 366 artículos que modifican y derogan decenas de leyes en un solo DNU a libro cerrado. Y por eso el hincapié en tratarlo como proyectos de ley. ¿Qué serían proyectos de ley? Que el artículo que deroga la ley de alquileres, la ley de tierras, la ley de abastecimiento, la de góndolas o la fórmula de movilidad jubilatoria sean proyectos de ley que se envían de manera separada en el Congreso de la Nación. Que no se trate que, porque yo quiero acompañar, por ejemplo, la derogación de la ley de alquileres, pero tengo dudas sobre la ley de tierras, no me obligas a rechazar el DNU solamente porque me pongo de una de 50, tal vez. Ahora, vos fíjate que está abastecimientos y góndolas, que tiene que ver con supermercados, que tiene que ver con la canasta familiar, y la verdad que están derogadas, pero no han modificado la esencia del debate, que pasa por otro lado. Ahora pasa por, ¿vas a tener 2 por 1, vas a tener descuentos o no? Sí. Pasa por ahí para ver cómo combatimos la inflación y no por góndolas, ¿no? Abastecimiento. Sí, es todo lo que tiene con el control de precios y regulación del mercado, son las leyes que se eliminaron del DNU. Entonces, esto para traerlo estoy de acuerdo con todas excepto una. Claro. Busquemos una manera de abrirlo porque no te quiero rechazar, no quiero ir por todo el nada. Eso porque es lo que yo le entendía a Massot cuando decía algo. Sí. Es que es lo que te dicen, en el todo nada, hoy en día, por cómo está la relación, vas a quedar en nada. Entonces, fijemos una manera de abrirlo, plantear los proyectos de ley. Y vamos a la próxima placa, que es el otro problema, ¿no? Uno es que la discusión sea de a todo o nada, y la otra tiene que ver con que ya hay muchos capítulos que están siendo judicializados y fueron suspendidos por la reforma justicia. Laboral. Entonces, ¿cómo se avanza con un DNU que ya tiene medio rechazo en el Senado y que encima está siendo cuestionado por la justicia a la previa de que se termine tomando una decisión la Corte Suprema de Justicia, que hoy por hoy está dejando que juegue la política? No va a intervenir hasta que resuelva el Senado. Pero de todas maneras, en lo que tiene que ver con la seguridad jurídica, cómo se avanza con un DNU que el capítulo más importante tiene que ver con la reforma laboral y que hoy en día está suspendida y no se aplica. Por eso le están pidiendo que con la ley bases presenten un proyecto de reforma laboral, y ahí el gobierno nacional va a acompañar. Pero no es el único, también fue suspendido el proyecto de sociedades anónimas deportivas, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es una objeción que tiene muy fuertemente el gobierno de Misiones y que estarían dispuestos a no acompañar en el caso de que este artículo continúe acá, que básicamente establece los precios mínimos que puede tener la yerba, no regula el mercado de la yerba mate y que resulta crucial para la provincia de Misiones. Y ahora, hoy en día vos tenés el tema que más se discute cuando se discute el DNU tiene que ver con las prepagas. Y hubo un fallo de la justicia, me parece, hace un par de días, contra una muy importante prepaga. Sí. Dato curioso, una de esas muy importantes prepagas mandó un mail anunciando un nuevo aumento cuando el tema se estaba discutiendo en el Senado. Esa prepaga viene acumulando un 90% en los últimos 3 meses, muchísimo por encima de la inflación, y te hablaba a las claras de lo que se estaba jugando cuando se discutía el DNU. Así que este es el DNU 7023, se rechazó en el Senado y de momento parece ser que no va a debatirse en la Cámara de Diputados porque ni la oposición tiene el número cómodo como para forzar una sesión y el oficialismo pretende dilatarlo lo más posible. Mientras tanto, el DNU funciona. Claro, la estrategia le conviene al oficialismo dilatarlo porque sigue en vigencia el DNU. No hay ningún tipo de posibilidad de que, si no hay un rechazo concreto
de la Cámara de Diputados, como lo hubo en el Senado, por el momento continúe en vigencia el DNU. Sí, hablando de sociedades anónimas, fue también tema del fin de semana porque el presidente contó una charla con el Kun Agüero, donde el Kun Agüero se manifestaba absolutamente a favor de las sociedades anónimas y de convertir Independiente en algo así como el Chelsea. Y lo que te dice el mundo del fútbol es que el gran tema hoy es, lo tenés a Chiqui Tapia, militando en contra de transformar a los clubes en sociedades anónimas, y tenés al macrismo militando muy cerca del gobierno para lograr esto. Pero bueno, nada. Pequeño detalle. Diga, pequeño. Último momento. Hablamos de pedir proyectos espejos. Sí, Diputados de PRO presentaron un proyecto para aprobar las sociedades anónimas deportivas para que sea por ley. ¿Viste? Recién llegó. Me contaba, el macrismo estuvo operando esto, pero permanentemente los últimos 10 días. ¿Viste? Claro, bueno. Estamos. Bueno, se viene ese debate entonces. Exactamente. La hora exactamente 11:30 de la mañana. Estamos con Caferata, estamos con Di Natale. Pausa, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Bueno, ahí estamos con las imágenes. Mirá qué primer plano, nunca lo había visto. Es muy creativo, nuestro amigo Sergio, muy de cerca ese primer plano de la cúpula del Congreso de la Nación. Y una mañana hermosa como ayer, decían que a lo mejor volvían las lluvias el fin de semana. Afortunadamente no pasó, fue un domingo hermoso, un lunes también, la temperatura 23 grados. Todo impecable, buen clima, hay plata, hay salud, ¿de qué nos podemos quejar? Y un alivio para los que necesitábamos lavar ropa ya a esta altura del partido. Exactamente. ¿Vos lavás a mano o lavás con lavarropa? ¿Lavarropa? ¿Cómo a mano? ¿Quién lava más? Claro. No, bueno, nada, estoy esperando un ratito, me dicen que tenemos una nota y me dicen que tenemos un tape enseguida. Y mientras tanto, estamos preparando todo para las placas del señor Martín Di Natale, que se está parando. Enseguida vamos a todo lo que tiene que ver con su informe. Y en un rato les recuerdo el señor Horacio Embón a partir del mediodía. Di Natale, ¿vamos con lo suyo? ¿Está? Sí, por supuesto. Dale, no sé si hay un tape previo. A Carvajal, bueno, primero vamos con Carvajal, dale. El destino por el cual vengo trabajando, y es de que abramos el DNU, que discutamos capítulo por capítulo y tema por tema. Algunos seguramente van a ser rechazados y otros pueden ser aprobados. Si logramos esa racionalidad de parte del gobierno, yo creo que muchos aspectos del DNU que son interesantes podrán ser aprobados. Si el gobierno insiste con sus pretensiones de estas luchas bíblicas, estas luchas épicas, en lo cual también copia el kirchnerismo, lamentablemente creo que si la pelea es a todo o nada, nuevamente va a ser nada para el gobierno, porque él va a estar decidiendo que sea nada y va a estar demostrando que en realidad no le interesa cambiar la legislación, sino le interesa reordenar el mapa político entre las fuerzas del cielo, que son ellos, y el resto del espectro político. Nosotros tenemos varios proyectos presentados que van en esta misma línea, pero sin duda que hay una discusión respecto a cuál es el porcentaje que hay que dar para compensar la inflación de estos meses, que ha sido extremadamente alta. Muy claramente el gobierno quiere ir a la baja en este sentido para ajustar sobre el salario del sistema previsional, y nosotros vamos a estar dando la pelea para que el impacto sea lo menos duro posible para los jubilados. Hay que decir que los jubilados, además de esta reducción objetiva del salario, son uno de los sectores que más sufre la suba de los medicamentos. Y la verdad es que la suba de los medicamentos está absolutamente fuera de control. Absolutamente fuera de control, y esto también es una licuación del salario de nuestros jubilados. Entonces todo esto tiene que ser parte del paquete y parte de la consideración. Por eso no entendimos por qué muchos colegas no quisieron ir a la sesión del miércoles, donde justamente el objetivo era hacerle un emplazamiento a la comisión para que en forma rápida tengamos una resolución y que no siga pasando el tiempo que lo único que hace es licuarle el poder adquisitivo
derecho de los jubilados por la doble vía, ¿no? Por la inflación y también por lo que significa puntualmente respecto a ese sector el aumento de lo que se ha autorizado a los laboratorios a realizar. Bueno, esto es lo que decía María hace un ratito, ¿no? Porque el diputado formoseño es uno de los hombres alineados con Facundo Manes y van a impulsar el tratamiento de la cuestión jubilatoria porque no hay tiempo, dicen básicamente, Era María, uno de ¿no? los que impulsaban incluso para presidir el bloque. Claro, El sí, me diputado acuerdo. Carvajal, y que hoy por hoy totalmente alineado en contra del DNU. Exactamente. Bueno, ¿de qué hablamos? Martín Di Natale, Bueno, nuevo proyecto. A ver. Bueno, a raíz de la reunión de hoy, al mediodía, que se va a desarrollar en Casa Rosada, decíamos recién, ministro de Interior Guillermo Francos con Miguel Pichetto, el bloque Hacemos, que pertenece a Pichetto, que lo lidera Pichetto, más las reuniones que hubo durante el día viernes en la Casa Rosada, también de Guillermo Francos y el jefe de gabinete Nicolás Pose, con diputados del radicalismo, el PRO, de la Libertad Avanza, están empezando a generar consensos. Les está noticiando también el Poder Ejecutivo de qué se trata este nuevo proyecto de ley bases, que es un proyecto de ley de alguna manera remixado, y como decimos acá, el proyecto original tenía 644 artículos. Recordemos que eso se llevó al recinto, en el medio del debate en el recinto quedó en 300 artículos. Finalmente el presidente de Israel dijo, bueno, como ese proyecto básicamente ha perdido su carácter original, prefiero que lo retiren del recinto, razón por la cual quedó en foja cero. Y ahora, entonces, recordemos, el Poder Ejecutivo presenta un nuevo proyecto o elabora un proyecto reformulado de ley de base para los argentinos que tiene no más de 290 artículos. La idea es un poco acotar los temas, pero como dijo el otro día el presidente de la Nación, no perder la originalidad que tiene que ver con una refundación, una reformulación en términos de bases liberales para la Argentina que quiere el presidente de la Nación y este nuevo gobierno. Bien, en otra de las placas que vamos a contar de este proyecto de ley, contempla el paquete fiscal, que esto es uno de los temas centrales, también diría que es como un núcleo también que forma parte de este proyecto de ley bases, porque es la herramienta de negociación con los gobernadores, porque es también en este paquete fiscal que está contemplado restitución de ganancias, moratoria impositiva, modificación de impuestos internos y tabaco, eliminación de impuestos a las transferencias de inmuebles. Son iniciativas que tienen que ver justamente con coparticipar buena parte de estos impuestos y llevar alivio a todas las provincias que están diciendo, bueno, nos han recortado fondos, tenemos que ajustar, vamos a acompañar, le dijeron los gobernadores, muchos gobernadores, a la Casa Rosada, gobernadores obviamente alineados con Javier Milei, pero a cambio de ello queremos también un alivio fiscal y coparticipar algunos de estos impuestos. Bueno, Martín, ¿qué es la moratoria impositiva? Que había escuchado hablar poco. Digo, bueno, te perdono impuestos, el pago de impuestos, pero ¿cuáles? ¿Qué sería? Bueno, esto? son impuestos nacionales que se coparticipan, pero esto también lo que generaría de alguna manera es cierto alivio fiscal para los contribuyentes, pero de esta forma lo que el gobierno nacional dice es, al generar una moratoria, vos, sobre todo también para las pymes, vos generás posibilidad de que esas pymes puedan empezar a tomar trabajadores, ¿no? Es un poco la idea de movilidad en la economía que busca Milei. Y puede ser ingresos brutos, esas cosas. También, por ejemplo. exactamente, sí. Bueno, y no sé si hay otra plaquita más. A ver. Ahí Bueno, está, a ver. Las emergencias. Bueno, este es un tema también de mucho debate en el tratamiento de la ley de bases cuando se llevó al recinto, porque se planteaban algo así. Esto era lo que estaba en la ley, bases. Claro. En la ley de base había como 8 o 9 emergencias económicas. Que era la discusión de cuántas tenía Alberto y cuántas tenían ahora. Y se recordaba y que a todos los gobiernos le dieron la emergencia en salud en tiempos, por ejemplo, de pandemia. Las que quedarían básicamente
y que quieren declarar en el plazo de 4 y por el plazo de 1 año serían la económica, la administrativa, la financiera y la energética, ¿no? Con esto lo que busca el gobierno es, bueno, obviamente que el Poder Ejecutivo pueda obtener delegación de facultades que le conceda el Congreso de la Nación, ¿no? Y por eso de ahí la mención de la necesidad de declarar la emergencia en estos rubros. Estaban muy satisfechos en el radicalismo y también en el bloque de Pichetto que hubiese existido. Y también dentro del PRO, ¿no? Porque recordemos que originalmente las emergencias eran por 2 años con la posibilidad de una prórroga automática. Eso fue fuertemente negociado. Desde parte de la oposición le decían no, que sea solo 1 año como se hizo hasta ahora y en todo caso lo podemos prorrogar 1 año más con la intervención del Congreso, claro. Y eso se lo cedió el oficialismo a la oposición y también la disminución de la cantidad de emergencias. Claro. Si bien hay algunos sectores de Hacemos, por ejemplo, que están planteando, ojo, que hay algunas delegaciones que están escondidas en otra parte del proyecto de ley, sí, que tiene que ver con, por ejemplo, la reforma al Estado y la posibilidad de intervenir nuevamente sobre los fondos fiduciarios, que es de vuelta una de las discusiones que se había dado en el debate original de la ley bases y que incluso se cayó adentro del debate. Dicen, bueno, redujeron bastante la cantidad de emergencias atendiendo lo que nosotros le habíamos pedido. Claro, recordemos, como bien dice María, es que estas emergencias están atadas a una delegación de facultades, ¿no? Sí. Es decir, que el Congreso de la Nación delega facultades, normas que hasta ahora cumple concretamente el Congreso y que mediante esta ley lo que haría es darle todas esas facultades al Congreso para que por medio de decretos pueda llevar adelante este tipo de resoluciones en relación a estas emergencias de carácter administrativo, económico, financiera y energética. Empresas públicas a privatizar, eran 41, 42 aproximadamente en el proyecto original, pasan a 13, es lo que el jefe de gabinete Nicolás Pose y el ministro del Interior les presentaron a los legisladores en estas últimas reuniones. Bueno, es importante tener en cuenta que acá también hubo una negociación y él cedió bastante, sí, el presidente Milei, porque era muy ambiciosa su apuesta por 42 privatizaciones, ¿no? Sí. Y no sé si queda una placa más. A ver. 2 más. Bien. Eso. Bueno, la fórmula previsional, que este es un tema, a ver si viene a través de este proyecto de ley o si va con un proyecto de ley separado. Eso forma parte también del debate, pero lo cierto es que el gobierno quiere impulsar el ajuste de aumentos previsionales mensuales por el IPC, el índice de precios al consumidor, que empezaría a tener una vigencia a partir de abril. Es una apuesta de máxima del gobierno. Sí. La discusión ahí es que algunos sectores de la oposición le reclaman que sea desde enero, ¿no? Que el empalme sea desde enero por... Bueno, ahí claro, el debate es en torno a cuál va a ser la compensación de los jubilados por la pérdida de los últimos meses debido a la inflación y de la actual fórmula no llega a cubrir. Los diputados piden 20 y creo que había algún proyecto oficial de 10. Exacto. Sí, a ver, dale. Bueno, y última. 2 últimos puntos más: reorganización administrativa. Lo que se plantea es, bueno, la eliminación de fondos fiduciarios, que es lo que generó mucho debate en los últimos tiempos, molestia de muchos gobernadores, sobre todo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que cuestionó duramente al gobierno por este tema, y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto. Tengamos en cuenta también que todo esto se da en medio, es un tema que no se viene mencionando mucho, pero que hay que refrescarlo. No tenemos ley de presupuesto. No, claro. Hoy y ni siquiera todavía... Esto te agrava el vínculo con las universidades, por ejemplo, porque tenés un presupuesto... Totalmente. Tienes un presupuesto 2024, vaya y pase. Tenés un presupuesto 2023 vencidísimo. Sí. Te voy a decir más. Hay muchos organismos y dependencias públicas del Estado Nacional que te dicen hasta junio podemos pagar salarios de empleados. Después no tenemos más presupuesto. ¿Por qué? Porque no hay prórroga
Sí. Y el gobierno especula con que en abril o mayo la cuestión se alivie con ingresos por la cosecha, efectivamente. Exactamente. Sí. Bueno, ahí estamos, Pato. Bueno, después tengo una pregunta sobre el tema que creo que es un tema muy sensible, si va a pasar algo o no con el Congreso, con el tema homologación de aumentos paritarios. Hay un gran tema ahí, porque hay acuerdo entre los trabajadores y los privados, pero el gobierno te dice no, aumento del 20 y pico % no, porque me desequilibra lo que son mis presupuestos inflacionarios. Así que en un ratito lo hablamos, pero antes, una diputada de Unión por la Patria, la diputada Paso, que dice esto, a ver. En primer lugar, respecto de la sesión, primero decir que estuvimos muy cerca del número necesario para poder entrar en el debate. Lamentablemente no lo pudimos hacer de la forma en la que Unión por la Patria se viene manifestando permanentemente esta necesidad de trabajar en serio en la Cámara, más allá de lo discursivo, de las expresiones políticas y demás. Nosotros estamos para trabajar, para colaborar, para encontrar soluciones a los enormes problemas que hoy tienen los argentinos y las argentinas, y particularmente los jubilados y jubiladas, los trabajadores y trabajadoras, están viviendo una situación dramática porque claramente sus salarios, sus jubilaciones se están licuando frente a este brutal ajuste que está llevando el gobierno de Javier Milei y las medidas que ha tomado, que nos han puesto todos los meses y todos los días en una situación de incremento de precios impresionante. Bueno, ahí estamos, el testimonio entonces de la diputada de Unión por la Patria. En lo que tiene que ver con la agenda parlamentaria específicamente en diputados, me parece, María, si no me equivoco, que por ahora no hay nada concreto para esta semana, hasta incluso después de Semana Santa, ¿o no? Hay expectativas de todas maneras que entre hoy y mañana Martín Menem, el presidente de la Cámara, anuncie la conformación de varias comisiones. Sí. Recordemos que para esta semana estaba pautada una sesión por el tema de FONID. A diferencia de convocatoria de Margarita Stolbizer, si no me equivoco. Exacto, nuevamente impulsada por Hacemos Coalición Federal, pero a diferencia de lo que pasó la semana pasada con la reforma previsional, lo más probable es que esa sesión se desactive y lo que busquen es llegar a un acuerdo con Martín Menem para conformar las comisiones, como la Comisión de Educación, por ejemplo, para ya arrancar a discutir la posibilidad de una nueva prórroga de este Fondo Nacional de Incentivo Docente. No va a ser el escenario de la semana pasada, en la cual no se logró llegar a un acuerdo, y lo más probable, al menos así me dicen de parte de la oposición, es que el horno no está para bollos y seguir forzando sanciones. Estamos conversando con Martín Menem sobre la posibilidad de iniciar el debate en las comisiones, que es lo que queríamos. De vuelta, todas estas sesiones que se habían convocado por parte de la oposición tenían como objetivo final emplazar las comisiones, no sacar por 2/3 la aprobación de una de estos proyectos así impuestos sobre tablas, sino que era emplazar las comisiones. Entonces se está esperando que se conforme, por ejemplo, la Comisión de Educación. Un Martín Menem, y tenemos que ir terminando, ¿no? Pero que cuando dice que no es tiempo de tibios, me parece, ¿a quién apunta? ¿A la gente que en el Senado, por ejemplo, dijo, me abstengo, a ese sector, sí, ¿no? Es un mensaje al radicalismo, porque el resto de los bloques más o menos, más que menos los tienen acordados, hay apoyo, se vio en estos días el PRO, los referentes de Pichetto habló de esto. Pero me parece que el radicalismo es la gran incógnita de todo esto, ¿no? O sobre todo los sectores que vienen de Lustó y compañía. Bueno, ahí estamos, nada, digo lo último, porque en el sector justamente de Pichetto hay mucha preocupación por el atraso con los jubilados. Pero hay que ver si no se reúne pronto la Comisión de Previsión, porque digo, vamos a entrar en abril y la deuda pendiente es de diciembre, por ejemplo, ¿no? Y es la preocupación de ellos por reajustar aquello. Pasarían 4 meses. ¿Cómo? Se tenía que reunir esta semana. La idea era diseñar. De vuelta estamos con un problema de diseño de cronogramas de trabajo. No se pudo ni la primera ni la segunda reunión por los problemas que hubo en la
designación de las autoridades, pero supuestamente se tenía que reunir esta semana la Comisión de Previsión Social para diseñar un cronograma de trabajo que plantee el tratamiento de todos los proyectos de ley que hay, porque recordemos que también hay del PRO, hay de diferentes sectores de la oposición, no solamente de parte de la coalición cívica. Así que veremos si eso se da. Muy bien. Señor Di Natale, usted se queda un rato, Sí, ¿no? nos quedamos un rato más. Hasta la próxima entonces. María, nos estamos viendo en cualquier momento. La pausa, enseguida el señor Horacio Embón, nada más. Muchas gracias, buenos días. Dengue, Zika